Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, habla el hermano Enrique Morales con su curso nuevamente, con este curso básico bíblico. Nos ponemos en oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Cómo se encuentran, hermanos? ¿Qué tal? Continuando con este curso básico de Biblia, vamos a encontrar, ¿qué hemos estado hablando hasta el viernes? En el viernes hemos terminado lo que se llama como el Génesis, ¿no? Hemos visto todo lo que es la creación del mundo, el pecado, los patriarcas, hemos visto a Abraham, la historia de Isaac, cómo se fue formando el pueblo de Dios. Pero el Génesis termina cuando, acuérdense, pues, recibe a sus hijos, José recibe a toda la familia, ¿no? Los recibe, los tiene con ellos. Como decimos nosotros, todos están contentos en Egipto, ¿no? José ha recibido, perdonó a sus hermanos. En ese contexto histórico va terminando lo que es el Génesis. Pero sin embargo, vamos viendo un poquito el, el Éxodo. El Éxodo comienza con que el pueblo de Dios está oprimido, el pueblo de Dios está hecho esclavo. ¿Qué pasó? ¿Por qué eso entre el término de, digamos, ¿no? del libro de Génesis y el inicio del libro del Éxodo? ¿Qué pasó realmente, no? Unos detalles para ir aclarando, ¿no? Un poquito. Uno, el pueblo de Egipto en aquella época comenzó a ser, digamos, la época de los faraones. En la época de los faraones ya el pueblo se comenzó, el pueblo de Egipto comenzó a unificarse y ya tuvo bajo esa monarquía comenzó a gobernar. Otro factor importante fue la eliminación de los enemigos que ellos tenían, ¿no? Uno de los grandes enemigos que ellos tenían eran los hicsos. Con la expulsión de los hicsos, el pueblo egipcio se hizo fuerte. Los hicsos, para más o menos un pequeño conocimiento, eran de raza semita. La raza semita es la cual tenían los pueblos hebreos. Entonces eran un poco, por decir, sus paisanos, ¿no? Entonces ellos tenían una especie de, digamos, ¿no? Un poquito de resentimiento contra ese pueblo que siempre los estuvo, estamos hablando del pueblo egipcio, ¿no? Siempre los estuvo, digamos, molestando, acosando constantemente, ¿no? Una vez que ellos fueron eliminados, el pueblo egipcio comenzó a crecer. Y una de las cosas que hay que entender, ¿no? Cuando un pueblo comienza a crecer, comienza a hacer carreteras, comienzan a hacer todo lo que se llama monumentos, todos los trabajos, ¿no? Pero todos los trabajos tienen un costo. Entonces, para hacer una obra, ¿yo qué busco? Uno, reducir costos. ¿Y cómo hago la reducción de costos? Teniendo la mano de obra barata. ¿Y cuál es la mejor mano de obra barata? Esclavo. Entonces ellos voltearon a un costado y ¿quién vieron? A los hebreos que estaban ahí, que eran familia de aquellos en los cuales yo los he votado, los he expulsado. Y ya la historia de José ya había pasado, la historia de José que había salvado a Egipto del hambre, de la hambruna, ya era una historia pasada, ya la gente no se acordaba de José. Y poco a poco los comenzaron a hacer esclavos.
y poco a poco comenzaron a ajustar en esa esclavitud, lo comenzaron a tener bajo su yugo, ¿no? En toda esa, digamos, en toda esa opresión, en esa presión, comenzaba a ser el clamor del pueblo hacia Dios. Comenzaron a acordarse de que estaban oprimidos y comenzaban a clamar al Dios por un Salvador. Ahora vamos a comenzar el tema con esta pequeña introducción que se les ha hecho. Nos dice, ¿no? La liberación de un pueblo, el éxodo. Los israelitas recordaban siempre el éxodo, es decir, la salida de Egipto, como el suceso fundamental de su historia, el acontecimiento que dio inicio a su existencia como pueblo. La importancia de aquellos sucesos es tan grande que lo vamos a dedicar 3 lecciones. La liberación del pueblo, el tema C que vamos a tocar hoy, la consagración de un pueblo, el tema 7 el día de mañana, y las pruebas de un pueblo, el tema 8. La opresión del pueblo. La historia de los patriarcas termina en Egipto, a donde el hambre les había traído. Esa inmigración parecía un fracaso. Recordemos, ¿por qué van a Egipto? Porque se había producido un hambre total. ¿Y quién había salvado de todo ese hambre? José. José había dicho que Egipto se salve del hambre. ¿Se acuerdan del sueño de la vaca y las espigas? José había salvado al pueblo de Egipto. Pero en aquella época ya se habían olvidado los. Qué ingratos somos a veces, ¿no? Nos olvidamos rápidamente, ¿no? Tenemos una enfermedad, Diosito, sálame, Diosito, y de repente me sano, y después me olvido de que le pedí a Diosito una vez que me salve, ¿no? Ya ni me acuerdo si Dios me salvó o no me salvó, ya comienzo a decir, ¿no? Que me salvó fue el médico, no sé, las manos de las medicinas que tomé, me voy olvidando de muchas cosas, ¿no? Y no nos olvidamos que en las manos de ese médico o en las manos de esas medicinas que estoy tomando está la mano de Dios, igual que el pueblo de Egipto. Se olvidaron de los 7 años de hambruna que habían tenido. ¿Quién fue el que los salvó? José, ¿se acuerdan? Pero no lo era. No hay datos claros en la Biblia en cuanto a la duración de la estadía en Egipto de los hijos de Jacob. De todo modo, los hebreos hicieron muy numerosos. Vamos, eso vemos en Éxodo 1:7. A ver, busquen Éxodo 1:7. ¿Ya? ¿Lo encontraron? Según las promesas hechas por Abraham en Génesis 12:2, 15:5. A ver, ¿se acuerdan cuando Dios le promete a Abraham que serían como las estrellas en el cielo, como la arena en el mar? ¿Lo encontraron? De repente Egipto se transformó en potencia de opresión para los hijos de Jacob. Los hebreos, según la fuente ya es vista, fueron condenados a trabajos forzados como esclavos. Éxodo 1 del 8 al 12. A ver, rapidito. Estamos en Éxodo, estamos en el 1, capítulo 8 a 12. Según la fuente eloísta, eso lo vamos a ver en la parte B, un decreto de exterminio amenazaba a los niños. Mientras tanto, Dios no se olvidaba de los descendientes de su amigo Abraham y proyectaba una serie de intervenciones para rescatarlos. Pero no los iba a hacer directamente, sino por un hombre especialmente llamado y preparado, Moisés. Acá lo vamos a detener un ratito, ¿no? ¿Se acuerda cuando hemos visto que nos dice que tenían que matar a los niños? ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo que los niños cuando crezcan se hicieran hombres y después buscasen rebelarse contra el faraón. Entonces el faraón manda un decreto en el cual que maten a todos los niños varones, porque tenían miedo que se rebelen. Es un poquito, ¿cómo se llama el día de hoy? Eso se llama control de la natalidad.
¿Ven? Cómo desde esa época hacían lo que se conoce como control de la natalidad y cómo se hace en forma, digamos, inhumana por él matar a un niño recién nacido. Y acá, ¿qué decimos? Recordémonos y pongamos a pensar en ese momento que se está dando, ¿no? No podemos decir, no, que mira, que la concepción, que los métodos anticonceptivos. En aquella época no existía eso. En la época nacía y recién sabía si era hombre y si era mujer. Si era mujer era salvada y si era varón era asesinado. Su infancia, el pasaje del Éxodo 2.1 ilustra el plan de Dios en favor de Moisés. Lo salva no solo del decreto contra los recién nacidos, sino también de los trabajos forzosos. Moisés no fue esclavo. Ningún esclavo puede salvar a los demás. Hay que ser libre para liberar, como Jesús, libre del pecado y de la muerte. Acá un poquito vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Cuando Moisés se enfrenta al faraón, ¿cómo lo ve? De igual, igual, de frente a frente, porque no fue esclavo. Si Moisés hubiera sido esclavo, Moisés tendría que verlo con la cabeza agachada, porque no puede ver el esclavo de frente a su amo. Entonces vamos viendo cómo Dios tiene un plan de salvación para Moisés especial, para que él pueda hablar cara a cara con el faraón. Su vida, criado en la corte, Moisés no se desvinculó de sus hermanos hebreos. Sufría ante la situación inhumana de ellos y quiso liberarlos. Entró en escena con un acto de violencia, matando a un egipcio injusto. Vemos en 2:11 al 22. Pero no halló ningún apoyo en los que intentaban socorrer, al contrario, lo trataron de intruso. Tuvo que huir al desierto, ahí le esperaba Dios. Como a pesar de que él ayudó a su hermano que lo estaba maltratando, y vemos en la figura, ¿no? Cómo eran maltratados, él lo libera, lo salva, lo mata al egipcio. Pero en vez de darle las gracias, no le dan las gracias. Es más, lo acusan. ¿Y él qué tiene que hacer? Se escapa al desierto. O sea, ahí vemos dos cosas. Lo ingratos que somos como personas, muchas veces alguien nos está dando un consejo bueno, pero ese consejo que es bueno, ¿no? Pero a mí no me conviene, porque daña o perjudica de repente a mí, mis intereses, mis cosas, ¿no? Y voy contra la persona que me ha hecho ese consejo bueno, ¿no? En este caso vamos viendo que Moisés, ¿qué hace, no? Escapa del desierto, pero Dios estaba esperándolo en el desierto. Su vocación. Hay dos relatos de la vocación de Moisés. En el Éxodo 3:1 al 4:17 y del 6:2 al 7:5. A ver, lean un momentito esos dos textos. Éxodo 3:1 al 4:17 y del 6:2 al 7:5. ¿Ya? ¿Lo leyeron? Como en muchas vocaciones bíblicas, su llamado contiene dos elementos: un encuentro personal con Dios, versículo 3:1 al 6 y 13:14. A través del fuego de la zarza ardiendo, Dios se manifestó a Moisés y se presentó como el Dios de los padres, uniendo el presente con el pasado. El mismo Dios que había hablado a Abraham 500 o 600 años antes, iba a salvar a los hebreos. Además, ese Dios tiene un nombre, Yahvé, el cual ha recibido varias interpretaciones: el viviente, aquel que es, aquel que está. Una misión. Dios quiere liberar a los oprimidos. Por eso llama a Moisés,
a quien le toca sacar a sus hermanos de la esclavitud, para llevarlos libres a una tierra en la cual serán por fin los dueños, la tierra prometida. Pero Moisés tiene miedo. Su experiencia anterior le enseñó que no es fácil mover a una gente aplastada por la opresión. ¿Quién me va a hacer caso? Yo no sé hablar. Todas las cosas que va hablando Moisés, ¿no? Tenemos que Moisés pone muchos peros, muchas cosas, muchas dudas. Y nosotros, cuando, cuando Dios nos llama, ¿qué pretexto ponemos, hermano? ¿Salimos a hablar? ¿Salimos a tener frente? ¿O seguimos quejándonos de todas las cosas? Es difícil a veces tener, cuando Dios nos está llamando a hacer una vocación, ¿cómo respondo? ¿Cómo respondo? Yo acá estoy leyendo un poquito los versículos de la Biblia en la cual voy viendo cómo Moisés, acá requerimiento, Moisés va dando siempre va dando una excusa y Dios le va dando una alternativa. Nosotros también estamos igual a veces. Dios nos da un encargo y nosotros no puedo, estoy ocupado, estoy ocupado, estoy ocupado. Negamos a Dios la salvación. No quiere comprometerse, pero la promesa Yahvé le da valor. Estaré contigo. Tenemos esa promesa de Dios. Dios estará con nosotros. ¿Confiamos en Dios? La liberación de Egipto fue preparada, acompañada y seguida de signos, en los cuales los hebreos descubrieron el dedo de Dios, es decir, las plagas, el paso del mar, la marcha por el desierto. Las plagas. El Salmo 78 menciona 7 plagas. El Salmo 105 habla de 8, pero en el orden distinto. El relato del Éxodo hay repeticiones, variaciones, amplificaciones exageradas. Compare el 9.6 con 9.20. A ver, rapidito, comparen, vean. 9.6 con 9.20. ¿Ya? Es que tenemos fusionados aquí tres relatos que posiblemente existieron primero en forma separada. Por la coincidencia de fondo de tantos textos, comprueba que pasó algo. Una gran cantidad de plagas naturales de excepción gravedad se sumaron para manifestar al rey opresor la voluntad de Dios, dejar salir a los hebreos. Acá vamos a rapidito nomás, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Pasa un hecho, lo ve Juan, lo ve Carlos y lo ve Alberto. Ese mismo hecho, si lo tomamos a los tres por separado, cada uno va a decir lo mismo de acuerdo a su forma, como lo vio. De repente, digamos, no, lo vieron Enrique, uno lo va a decir, sí, lo vi con un chor azul, pero el otro dice, sí, yo vi con un chor azul, pero lo vi también que estaba con zapatillas. El otro va a decir, ah, sí, 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 está bien, tenía chor azul, pero también lo vi con un polo, el polo. Entonces vamos viendo cómo un mismo hecho se va narrando de tres maneras distintas. Igual en esto estamos hablando, ¿no? Fueron hechos por distintas personas con distintas maneras de ver las cosas. Es por eso que no es que no haya pasado, sino es la manera como los que han escrito esto lo han ido viendo y dando, ¿no? Su versión del hecho. Sin embargo, los hechos históricos recibieron después una forma literaria especial. Se aumentó su contenido y se expresó a través de una narración, hasta cierto punto, digamos, artificial.
No conviene siempre pues tomar cada detalle al pie de la letra. Lo más importante está en otra parte, es decir, en el doble efecto producido por las plagas. Los opresores reciben el castigo merecido y los elegidos son salvados por Dios. La Pascua, la muerte de los primogénitos egipcios, la más decisiva de las plagas. Eso vamos a ver en Éxodo 12, de 29 al 30. Fue precedida por la Pascua. Los hebreos habían marcado sus puertas con la sangre de un animal sin mancha. Así Yahvé y el ángel pudieron ubicarlos y no les hicieron daño, mientras iban a herir a los egipcios. Al celebrar cada año la Pascua, los israelitas recordaban ese paso de Yahvé. También para nosotros cristianos, la nueva y verdadera Pascua celebra el paso de este mundo a su Padre que hizo Jesús, Cordero Pascual, sin mancha, cuando murió y resucitó para nuestra liberación total. El paso del mar, aunque no lo narran de la misma manera los autores bíblicos, concuerdan en afirmar que hubo un acontecimiento providencial cuando llegaron al mar. Los hebreos perseguidos, que haya sido un terremoto, un maremoto, un fuerte viento o la media palabra de Dios, eso no importa mucho hasta cierto punto. Acá vamos viendo en el dibujo por qué hace el paso del Mar Rojo y por qué no siguió de frente. Entender que una cosita, ¿no? Moisés, ¿con quién había sido criado? Por los egipcios. Los egipcios en esa época tenían al mejor ejército del mundo. Toda la parte que estamos viendo ahí estaba siendo vigilada por el ejército también egipcio. Entonces Moisés esquiva al ejército pasando por el Mar Rojo. Y a pesar que vamos viendo que el faraón lo va persiguiendo por ese lado, ¿no? O sea, para no encontrarse y no estar, digamos, entre dos ejércitos, él huye de esa manera. Una manera de evadir parte del ejército egipcio. Lo principal es que sucedió algo, un acontecimiento, fue signo del cual nació la fe. Los hebreos se dieron cuenta entonces de que estaban con ellos Yahvé, el Dios Salvador, y ese mismo Dios estará siempre con nosotros, los cristianos que hemos pasado por las aguas del bautismo. No hay en la Biblia datos claros y fijos sobre la duración de la permanencia de los hebreos en Egipto. En Éxodo 12:40 se habla de 430 años y en Génesis 15:3 de 400 años. Pero en Génesis 15:16 se habla de 4 generaciones, un promedio de 40 años para cada generación, da un total de 160 años. De esta confusión de datos podemos sacar una conclusión general. Las cifras de la Biblia deben ser tratadas siempre con mucha cautela. En la transmisión del texto, muchos errores han sido posibles. Además de muchos números, tienen en la Biblia un significado, si no simbólico, cuya clave no tenemos siempre. Una de las principales fuentes que ha producido los primeros libros de la Biblia es nombrada la Eloísta, porque llamaba a Dios Elohim, hasta el Éxodo 3, 13, 15, donde Dios manifiesta a Moisés, su nombre es Yahvé. En cambio, la tradición yavista usa este Yahvé ya desde el principio. La tradición elohista se formó en el reino de Samaria en el siglo 8 a.C. Contiene más leyes que la tradición yavista. Por ejemplo, el Código de la Alianza, Éxodos 20:22 hasta el 23:3. Subraya más que el yavista la grandeza, la trascendencia divina y que no presta a menudo a Dios
modos humanos de actuar y hablar. Muy claro, ¿no? Nos presta a Dios una forma de hablar más humana. Ese Dios se nos manifiesta dentro de una conversación amistosa, como la haya visto, sino por dos medios: los sueños, la historia de José, y las visiones, la aparición de Yahvé Moisés en medio de la zarza ardiente. Las plagas, fenómenos naturales, mensaje de Dios. Cuando en agosto el Nilo alcanza su más alto nivel, sus aguas adquieren un color rojo. En determinadas circunstancias, el agua podría corromperse rápidamente haciéndose inbebible. Las invasiones de ranas a menudo se ha comprobado generalmente por septiembre y se dice que una plaga de esta clase sería todavía frecuente si no existiera el ibis, un pájaro que se alimenta de ranas, liberando al país de ellas. La putrefacción de las ranas muertas explicaba fácilmente la tercera y la cuarta plaga de mosquitos y los tábanos, que a su vez producen la peste del ganado y del hombre, la quinta y la sexta plaga. También las tempestades de granizo presentan, si bien raras veces en Egipto los enjambres de langostas han producido en el Próximo Oriente daños como para tomar aspectos de una plaga. Las tinieblas, la novena plaga, pudieron fácilmente identificarse con la tempestad de arena producida por el chamiz, el viento abrasador del desierto que constituye uno de los peores inconvenientes de la primavera egipcia y que sopla 2 o 3 días. Éxodo 10:22. Estas plagas naturales de Egipto, presentándose en un momento dado con una violencia excepcional, deben haber aparecido tanto a Moisés como al faraón como auténticos signos de la ira divina. Los carros y los caballos del faraón habían entrado en el mar, pero Yahvé había hecho volver sobre ellos las aguas del mar. Entonces María, las profetisa, hermano de Aarón, tomó con sus manos un instrumento, un tímpano, y todas las mujeres la seguían con tímpanos y danzando en coro, y María les cantaba: cantemos a Yahvé, pues se cubrió de gloria, arrojando al mar el caballo y su jinete. Del hecho histórico a la fe en Dios. Aquel día Yahvé liberó a Israel del poder de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio los prodigios que Yahvé había obrado contra y el pueblo temió a Yahvé, creyó en Yahvé y en Moisés, su siervo. Hagamos nuestra la acción de gracias de Israel. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Yahvé. Yahvé que se hizo famoso, arrojó en el mar al caballo y su jinete. Yahvé, mi fortaleza, a él le cantaré. Él fue mi salvación, él es mi Dios, y lo alabaré. El Dios de mi Padre, lo ensalzaré. Yahvé es un guerrero, Yahvé es un hombre. Los carros del faraón y su ejército los precipitó en el mar. Los mejor de sus oficiales, hundidos en el mar rojo, las aguas profundas los han sepultado. Hasta el fondo cayeron como piedra. Tu diestra, Yahvé, de tremendo poder, tu diestra, Yahvé, aplastó al enemigo. Tu gloria derriba a tus adversarios, despachas tu furor y los devora como paja. Al soplo de tus narices retroceden las aguas, las olas se paran como murallas, los torbellinos cuajan en medio del mar. Dijo el enemigo: perseguiré y los alcanzaré, los tendré a merced, llevaré sus despojos, sacaré mi espada y mi mano los matará.
Mandaste tu soplo y el mar los cubrió, y se hundieron como plomo en las aguas majestuosas. ¿Quién como tú, Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso y santo, terrible en tus hazañas, autor de maravillas? Extiendes tu mano y se los traga la tierra. Guiaste con amor al pueblo que rescataste, lo llevaste con poder a tu santa morada. Acá vamos viendo un cuestionario que nos han hecho. ¿Cómo se llama el segundo libro de la Biblia? Fácil, ¿no? El Éxodo. ¿Por qué se llama así? Es la salida de Egipto. Conteste marcando una respuesta con una X. Moisés no fue nunca esclavo. Verdadero. La vocación de Moisés consta de dos elementos. Un encuentro personal con Dios y una misión. Dios reveló su nombre a Moisés. ¿Cuál es ese nombre divino? ¿Ya ve? ¿Qué significa el nombre divino revelado a Moisés? El viviente, aquel que es, aquel que está. El día en que consistió la última plaga, la muerte de los primogénitos egipcios. ¿Qué suceso recordaban los israelitas al celebrar cada año la Pascua? En otros términos, diga qué significa la palabra Pascua. El paso del ángel de la muerte por Egipto, donde el Señor nos tocó a los israelitas, los que tenían la señal indicada por Moisés, con cierta semejanza a la Pascua del Cordero. Esto es para los israelitas en el Antiguo Testamento. Para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, Pascua es el paso de Jesús de este mundo al de su Padre, por su muerte y resurrección. Bueno, hermanos, esto es todo en este tema. Los esperamos el día de mañana con el tema número 7. Hasta mañana. Muchas gracias.